Muy buenos días, hermanos. Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en este día. Hoy día vamos a cambiar un poco el tema que estábamos tratando, que era eh, sobre los sellos de los apóstoles. No podemos dejar pasar, hermanos, el hablar de la reforma del siglo XVI. Sabemos que el 31 de octubre se cumplen 503 años de esta reforma, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de todo lo que pasó durante estos años en que estuvo presente la reforma en los países de Europa. Pero antes les voy a invitar de que leamos la palabra del Señor en un versículo muy conocido, que con toda seguridad ustedes se lo saben, y que dice lo siguiente, Romanos 1:17. La segunda parte dice, más el justo vivirá por la fe. Esas fueron las palabras de Martín Lutero, que las palabras que encontró él en las Sagradas Escrituras leyendo Romanos. Pero también lo podemos encontrar en Gálatas, eh, que también nos habla sobre eh, esto de, la, de este versículo que está en Gálatas, eh, perdón, en Gálatas 3:11, que también habla de la justicia y dice lo siguiente, Gálatas 3:11, que el justo por la fe vivirá. Todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en Cristo, hemos aceptado a Cristo por fe. Gracias a Dios por esto. Les voy a invitar, estimados hermanos, que inclinemos nuestros rostros para orar y vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia. En primer lugar, para darle gracias por su sacrificio perfecto en la cruz, porque usted murió por cada uno de nosotros para darnos la vida eterna, porque usted nos escogió antes de la fundación del mundo, porque usted nos conoció y nos condujo a la salvación. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted nos ha dado, por lo maravilloso que ha sido con cada uno de nosotros. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por su palabra. Le agradecemos, oh Dios, porque usted permitió que en el siglo XVI y en el siglo XV y XIV se levantaran grandes hombres, oh Dios, para defender la fe de su iglesia, como fue Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, los hermanos como fueron Juan Hus, Juan Wycliffe y otros más, y muchos más. Le damos gracias por ello, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque tenemos su palabra, pero también le pedimos, Señor, en esta mañana, que usted esté presente, Señor, con nuestros hermanos que están complicados de salud. Usted los conoce, usted sabe cuáles son. Específicamente, Señor, le queremos pedir por la hermana Marcela Matos de la Parra, Señor, que usted sea con ella en su tratamiento, Señor, y que permita que todo salga bien, bajo su dirección, que usted sea con los doctores, enfermeras, especialistas, Señor, para que ella pueda lograr revertir esta enfermedad. Sabemos que usted es soberano y todo está bajo su voluntad. Así lo rogamos, Señor, también por nuestro hermano Edgardo, que está en el tratamiento, Señor. Permita, Dios, que él pueda salir bien de esto. También por nuestro hermano Manuel. Son hermanos que están con enfermedades complejas, Señor. Le rogamos por nuestra hermana Judita, Señor. También por la hija de nuestra hermana Rosita, Señor, que está dedicada a salud con su problema de la columna. Sea con ellos, Señor. Y así con muchos más, oh Dios, que difícilmente podemos recordarlo. Usted sabe quiénes son, usted los conoce, Señor, y sabemos que usted actuará conforme a su voluntad. Pero también no nos podemos olvidar, Señor, de nuestro pastor Luis Quesada. Sea con el Señor, apoyándolo en este problema de salud que en este momento está pasando, Señor. Sabemos que usted es bueno, Señor, y que usted es misericordioso, Señor, y que jamás usted desampara a sus hijos. Perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, y ayúdenos, Señor, a siempre ser hijos útiles y fieles, principalmente en su obra.
Se lo agradecemos todo por los méritos preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, como decían anteriormente, vamos a hablar de la reforma del siglo XVI. Ya leímos la segunda parte del versículo de Romanos 1:17 y de Gálatas también, donde nos habla de que más el justo por la fe vivirá. Pero ¿por qué se produjo la reforma? Dice que se produjo debido a la hegemonía de la Iglesia Católica y estados dominados por Roma. ¿Qué es lo que es hegemonía? Supremacía que un Estado ejerce sobre otro. Y eso es lo que hacía la Iglesia Católica sobre los estados en Europa, en Roma, y sobre todo estos países que estaban cerca de Roma. Los evangélicos protestantes fueron perseguidos brutalmente y cruelmente. Recordemos la matanza de San Bartolomé. Se quemaron en las hogueras muchas personas, cientos de miles. En Francia sucedió la matanza de San Bartolomé. Los evangélicos protestantes tenían que saber con seguridad lo que creían, pero ellos inventaron las indulgencias, las bulas papales, la simonía. Estas son cosas que la Iglesia Católica impuso a la población en ese tiempo. Por ejemplo, las indulgencias eran pagos que se realizaban para obtener el perdón de los pecados. La Iglesia Católica decía que cuando caía la moneda en el fondo del cofre, el alma de su muerto salía del purgatorio y entraba al cielo. También tenía la simonía. La simonía era la compra y venta de puestos eclesiásticos. Recuerden que hay muchos obispos, arzobispos, papas a los 10, 12, 15 años. Entonces, eso eran cosas de la Iglesia Católica que imponían en ese tiempo. Pero tenemos los precursores de la Reforma. La Reforma del siglo XVI no careció de precedentes como Pedro Baldo, Juan Hus, John Wycliffe, que denunciaron los abusos en la Iglesia en los siglos anteriores. Erasmo de Rotterdam fue el principal proponente de una reforma católica que atacaba los abusos morales y las supersticiones populares. Tenemos grandes hombres que estuvieron antes de los reformadores, pues se llaman precursores, como Pedro Baldo, Juan Hus, John Wycliffe y otros más. Pero también podemos hablar especialmente de John Wycliffe, que dice que se nació en Inglaterra. Él se opuso a la transubstanciación, negó el purgatorio, se opuso a la invocación de los santos y a la supremacía del Papa, se opuso a la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia y a la venta de indulgencias. Juan Hus fue otro de los precursores que nació en Hastings, Bohemia, dice, y se opuso a la venta de indulgencia y a la veneración de imágenes. Enfatizó la autoridad de la Escritura en primer lugar antes de el dogma de la Iglesia Católica. Girolamo Savonarola nació en Ferrara y murió en Florencia. Predicó específicamente contra la inmoralidad del Papa. Erasmo de Rotterdam nació en Basilea, origen holandés, atacó la hipocresía de la Iglesia, denunció las supersticiones católicas. Fíjese lo que pasaba antes de la Reforma. Antes de la Reforma estaba prohibido leer la Biblia. Las personas oraban a Dios a través de santos e imágenes. Muchas personas no sabían leer y escribir. La mayoría trabajaba solamente en el campo
y se vendían puestos. ¿Qué hacía la Iglesia Católica? Tenía totalmente controlado a los seres humanos en ese tiempo. Tenía totalmente controlada a la población. Les tenía la prohibición de leer la palabra del Señor. Las personas tenían que orar a Dios a través de imágenes de santos. Muchas personas no sabían leer. Había mucha ignorancia en ese tiempo, mucha pobreza. Por eso que la Iglesia Católica hacía estos abusos que cometió por muchos siglos. Pero una vez que van desapareciéndose estos precursores de la Reforma, aparecen estos hombres llamados reformadores. En el siglo XV-XVI dice: en esos momentos decisivos para la Iglesia de Jesucristo fueron levantados pastores y teólogos de profundo conocimiento, algunos de los más reconocidos, pero junto a ellos hubo centenares de eruditos de las enseñanzas bíblicas. Los más reconocidos: Martín Lutero, Juan Calvino, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan Knox y Eurídico Zwinglio. Son los más reconocidos, pero yo diría que en este momento los más conocidos son Juan Calvino, Casidoro de Reina, Martín Lutero y Juan Knox, que es el formador de la Iglesia Presbiteriana. Lutero no podía quedarse quieto, tenía que hablar y escribió. Escribió y vivió por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Eso fue lo que realmente produjo la Reforma. La Reforma en este siglo XVI. Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Dice que era un monje, uno de los hombres valientes que decidió volver a las enseñanzas de Dios de la Biblia. Decidió predicar las enseñanzas de la Biblia a todo el que quisiera, a pesar de que en aquel tiempo estaba prohibido leer la Biblia o enseñar sobre ella. Un gran hombre de Dios, un hombre que Dios puso para liberar la iglesia, a la iglesia de los creyentes, de la iglesia de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. ¿Cuándo empezó la Reforma del siglo XVI? Lutero inició la Reforma protestante o evangélica el 31 de octubre de 1517 al clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania. Cuando comencé la clase dije que estábamos cumpliendo 503 años de la Reforma. Este 31 de octubre vamos a recordar esos 5 siglos en que Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. No se proponía crear una nueva iglesia, sino debatir sobre estas cuestiones y reformar las prácticas que le parecían condenables y alejadas del mensaje del Evangelio, lo que le valdrá una amonestación del Papa más tarde ante su negativa a retractarse y a la excomunión. Lutero fue uno de los grandes líderes de los protestantes. Él fue el que escribió y tradujo la Biblia al alemán. Él fue el que estuvo siempre pensando en que la iglesia estaba cometiendo grandes errores, en que la iglesia no era la que salvaba, sino que Cristo es el Salvador. A través del sacrificio perfecto, como lo dije anteriormente, en la cruz, murió y cargó los pecados de cada uno de nosotros. La Reforma también menciona las 5 solas: solo la gracia, solo la fe, solo Cristo,
solo la gloria de Dios. Las 5 solas o postulados de la reforma evangélica o protestante, solo la Escritura, la encontramos en 2 de Timoteo 3:14 al 17, solo la fe, Gálatas 2:16, solo la gracia o la gracia, en Efesios 2:8, solo Cristo, Hechos 4:12, solo la gloria de Dios, en 1 Corintios 10:31. Posteriormente o después de la Reforma, la Biblia podía ser leída por cualquier persona y que Dios pudiera hablarle a su corazón. Se permitía leer la palabra de Dios, podía llegar a cualquier persona. La palabra de Dios podía llegar a los corazones de los hombres y de todos aquellos que la leyeran, los niños, jóvenes, personas comunes. Cualquier persona podía llegar a leer la Biblia. Podían orar a Dios libremente sin necesidad de santos o imágenes. No podían, no era necesario que tuvieran un santo o una imagen para poder llegar a Dios. Todos sabemos que a través de Cristo podemos llegar a Dios. A través de Cristo nuestras oraciones pueden acceder al Padre. Así es. Así corresponde, no como el dogma de la Iglesia Católica. Muchos dicen aprendieron a leer y a escribir. Muchos se culturizaron porque tenían más libertad. La Iglesia Católica ya no estaba sobre ellos. Martín Lutero, como le dije anteriormente, tradujo la Biblia al alemán. Bien, la Reforma del siglo XVI fue el cambio del dominio católico a la libertad religiosa, la libre expresión religiosa. Tenemos esta reforma que hizo Lutero y la que estuvo Calvino y muchos más, la oportunidad que nos da Dios a través de estos grandes hombres, de poder tener libertad a tener la palabra de Dios. La Biblia ha sido traducida a miles de idiomas y dialectos, a muchos dialectos y idiomas. Hoy tenemos la palabra del Señor, gracias a estos hombres, con su reforma. No estamos dominados por la Iglesia Católica. Tenemos la libertad para leer diariamente la palabra del Señor. Y ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Bien, ahora voy a hablar un poquito sobre el pueblo evangélico, sobre el día del pueblo evangélico. Origen del pueblo evangélico. Su origen fue hace 503 años, cuando comenzó la Reforma. Conocidos como protestantes, son una variedad de iglesias con distintos orígenes, creencias y formas de organizarse. Sin embargo, coinciden en las ideas que dieron comienzo a la Reforma protestante, encabezada por el fraile alemán Martín Lutero. Las iglesias evangélicas no constituyen una sola institución, sino que son una diversidad de organizaciones, las cuales pueden clasificarse en grandes corrientes llamadas denominaciones. Hay varias denominaciones que todos conocemos. Están los luteranos, estos son de alemanes generalmente, pero están por todo el mundo y vienen de Lutero. Presbiterianos, de presbítero. Bautistas, oposición al bautismo infantil. Metodistas establecían ordenadamente momentos de oración, ayuno y lectura de la Biblia durante la semana. Pentecostales, manifestaciones espirituales, la capacidad de profetizar, hablar en lenguas desconocidas y sanar enfermos. Son algunas de las denominaciones que son más conocidas: los luteranos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas y los pentecostales.
Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Se conmemora en Chile el 31 de octubre de cada año, aunque se desplaza al viernes más cercano si cae en martes o miércoles a partir del 2008. Fue instituido mediante la ley número 20.299 para honrar las iglesias evangélicas protestantes del país. En el año 2020 se celebrará el 31 de octubre, que cae día sábado. El pueblo evangélico, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2, 9 y 10. El sábado 31 vamos a recordar esta fecha tan importante del Día del Pueblo Evangélico. Pero vamos a recordar este hecho, este hito tan importante que fue la reforma del siglo XVI. Gracias a Dios, porque hoy tenemos la libertad de tener la palabra del Señor en nuestros hogares. Tenemos la libertad para poder entregar esta palabra a otros. Dios ha estado siempre con cada uno de nosotros. Él nos ha cuidado y nos ha protegido. Y recordaremos el sábado 31 la reforma del siglo XVI como el Día del Pueblo Evangélico, este 31 de octubre. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos recordar estos hechos que son muy importantes para el pueblo de Dios. Vamos a terminar este comentario sobre la reforma del siglo XVI y vamos a orar. Vamos a terminar orando. Nuestro Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno, porque tú estás con tus hijos, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú nos ayudas en cada momento de dificultad, porque tú nos amas, Señor, porque tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, a pesar de que somos indignos pecadores, que somos gusanos. Sin embargo, tú nos amaste tanto, Padre Santo, que mandaste a tu único Hijo para que muriese por cada uno de nosotros. Padre Celestial, líbranos de ofenderte, líbranos de pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos diariamente. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, para que podamos, Señor, ser hijos que glorifiquen tu nombre y que siempre demos un buen testimonio. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces cada una de nuestras peticiones. La hemos indicado al principio, pero Dios, sabemos que tú no te olvidarás de ella, pero tú dices que te pidamos. Y voy a volver, oh Dios, a pedir por nuestros amados hermanos, por nuestra hermana Marcela Matus, por nuestro hermano Edgardo, por nuestro hermano Manuel, por nuestra hermana Jovita, por la hija de nuestra hermana Rosita, por la hermana Sonia de Pueblo Seco, por el hermano de Cirolito, y por muchos más, oh Dios, que están con situaciones complejas de salud. Ayúdanos, Señor. Sé con cada uno de ellos, oh Dios, para que cuando todo su proceso, para que cuando termine, oh Dios, todos sus tratamientos, Señor, podamos decir que todo será para la honra y gloria tuya. Te agradecemos todas estas cosas sin merecer ninguna de ellas, solo por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús.
Amén y amén.